4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. Ay, esta sintonía que se despide porque estamos a viernes, estamos a 2 de septiembre y hoy termina la temporada de verano. El lunes vamos a estar aquí, de nuevo, mismo horario, 12:40 hasta las 2 de la tarde, hoy por hoy a Coruña. Pero hoy ponemos ese punto y final a lo que ha sido esta temporada de verano, a estas secciones que hemos ido despidiendo también a lo largo de la semana y también a esta sintonía, claro. En todo caso, aquí lo dicho, que el lunes también estamos emocionados, claro, porque siempre que empieza una nueva temporada de radio ya con todas las estrellas, por ejemplo, Teba Chacón, que ha decidido escaquearse esta semana, pero no se lo crean, todo para llegar el lunes y decir que vuelve como las estrellas. Entonces aquí recibiremos también a Teba Chacón en los estudios de Radio Coruña. Nosotros estamos arrancando, David Iglesias lo tenemos manejando ahí las redes sociales, el vídeo en YouTube para que nos puedan también ver, Javi Rodríguez en la técnica para que todo se escuche perfectamente. Y en esta jornada en la que tenemos esas nubes, amanecíamos en Coruña con las calles mojadas, también en el área metropolitana, precipitaciones que está previsto que pudieran caer también a lo largo de la tarde con temperaturas máximas en el entorno de los 21-22 grados. Por ahora nos quedamos por debajo de esa marca. En cuanto al tráfico, pues nos vamos hasta la sala de pantallas de la Policía Local. Juan Naya, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por la ciudad? Bueno, ahora en la zona con más intensidad, el entorno de la Plaza de Lugo, el resto de las vías principales sin ningún problema. ¿Con alguna previsión? Ninguna destacada para hoy, sí, para el fin de semana. Mañana a las 7:30 partimos en el Estadio de Riazor. Sobre 2 horas antes aproximadamente se pondrá en marcha el dispositivo habitual con cortes de tráfico en la avenida La Habana de Manuel Murguía. Y recordamos también los cortes de San Andrés habituales de fin de semana. Sábado por la tarde de 4:30 a 9 de la noche y el domingo durante toda la jornada en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pues bueno, ya, sala de pantallas de la Policía Local. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, buenos días. Oye, sabéis que voy a echar de menos esta sintonía. ¿Me la pones ahí un poco? Bueno, así que estamos arrancando, 12:44 minutos. Vamos a hablar de comercio. Esta semana que hemos estado haciendo balance, estaba un sector, claro, el importante comercio, ese tejido de comercio de la ciudad. Vamos a ver qué tal han tenido el verano y qué esperan de cara a estos próximos meses. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y saludamos a la secretaria de la Federación de Comercios de A Coruña, que es además representante también de los comercios de la zona de Oza Gaiteira. Importante, con ellos hemos hecho, de hecho habíamos estado allí hace muy poquito en la zona de Os Castros y habíamos estado hablando con los comerciantes. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta, que es la que le he ido haciendo a todas las personas con las que hemos hablado esta semana. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal para el comercio de A Coruña el verano? Bueno, ha sido un buen verano. Las expectativas han sido bastante buenas en general. Todos han dicho, bueno, dependiendo un poco qué sector y qué zonas, pero en general ha sido bueno. Y de cara, destacaréis sobre todo el mes de julio, mes de agosto, ¿dónde habéis visto más movimiento? Dependiendo qué zonas, ha sido mejor julio y en otras zonas ha sido mejor agosto. Es cierto que agosto ha sido pues un pelín más flojo, pero bueno, la mayoría tanto de los socios de OZA, que es al que represento, como en la FUC,
el balance del verano dicen que ha sido muy bueno. Ujú. De lo que ha sido el reparto en general, bueno, testando más o menos con otros comercios, nos decían que efectivamente que habían notado mejoría. Claro, la comparación la hacemos con los 2 años anteriores, que a lo mejor no nos sirve o no nos sirve tanto. Si miramos más allá, si miramos hacia 2019, hacia 2018, que habían sido también años buenos, pero quizás no tanto, como esa comparativa, si suprimimos la pandemia, ¿cómo se hace? Sinceramente, ahora la mayoría de los comerciantes ya no podemos hacer esas comparaciones con otros años, porque las formas de comprar y las formas de veranear han cambiado muchísimo. Es decir, la pandemia ha marcado un antes y un después. Hay compañeros que han dicho que este verano del 2022, comparado con el verano del 2021, ha sido similar. Ajá. Hay otros compañeros que nos han contado que este verano ha sido buenísimo en comparación a los 2 anteriores. Y hay otros compañeros pues que van en picado y desde la pandemia no dan remontado. Pero en general es bueno, es decir, hay que adaptarse a lo que hay ahora, porque la forma de veranear y la forma de comprar ha cambiado mucho. La pandemia, lo decimos siempre, marcó un antes y un después. Y este año, como no ha habido restricciones, ha habido pues mucha más libertad, se ha notado muchísimo, sinceramente, a la hora de viajar y desplazarse y bueno, pues, todo lo que hacemos, ¿no? O que hacíamos antes de la pandemia. Marta, ¿hay diferencias si miramos ya no solo a Oza, evidentemente, sino ampliando esa imagen, evidentemente, a toda la ciudad? Entiendo que hay diferencias y que quizás se noten incluso más en verano entre los comercios, entre el pequeño mediano comercio del centro de la ciudad, quizás, pues, evidentemente, más visitado por el turismo que el comercio de los barrios, ¿o esa división no se ha notado tanto este verano? No, eso se nota siempre y se notará siempre. No es lo mismo el centro urbano, que es un reclamo muchísimo más turístico. Entonces ahí siempre va a haber mucha más afluencia de turismo. En los barrios también notamos la afluencia de turismo porque, bueno, los familiares vienen a visitar, los familiares traen amigos para conocer la ciudad. Entonces, en los barrios siempre tienes más afluencia, ¿no? Por ese tipo, pero mayoritariamente siempre está en la zona centro. ¿Y cómo veis las cosas de cara a estos meses que todavía nos quedan aún de 2022 a esta temporada de otoño? Bueno, algunos comercios evidentemente marcados por el regreso a las clases, que eso pues se nota, pero en general, ¿cómo son las cosas en estos próximos meses? ¿Cómo lo veis? El final del verano siempre es un parón, porque, bueno, por lo que tú dices, el tipo de gasto es diferente, hay que comprar pues materiales escolares, cosas. Entonces, septiembre se centra mucho en el cole, entonces estamos mucho más adelante. Y hasta que casi empieza la temporada de Navidad, pues digamos que va a estar la cosa muy parada, así como muy en línea plana. Pero, a ver, las expectativas las tenemos siempre muy positivas, pero no te puedo decir cómo van a ser. Es cierto que a pesar de que somos positivos, somos conscientes de que nos va a venir una temporada complicada. Pero bueno, tendremos que seguir reinventándonos para salir adelante. Bueno, pues efectivamente, sobre todo con esa mirada de optimismo o mirando a que las cosas puedan ir, bueno, si no a muy mal, que no vayan mucho a peor desde luego. Marta, Sí. claro, sí que hemos venido marcados, sobre todo desde el mes ya desde la primavera, pero también en verano, por algunas cuestiones como, por ejemplo, los precios de la energía, los precios de la luz, que en comercio y en hostelería se notan especialmente porque, claro, estáis en funcionamiento las 24 horas prácticamente. Bueno, 24 no, pero incluso muchos comercios sí se mantienen porque hay máquinas que permanecen encendidas. Sí, la subida de la luz es casi lo que más acusamos en las facturas. Pero la subida de la luz, la subida de la gasolina, de carburantes y todo, nos ha repercutido en todo. Porque el que reparte el paquete que necesitamos le ha subido el carburante, con lo cual nos suben los gastos. Las materias primas escasean, con lo cual también suben. Y todo eso nos repercute muchísimo en el comercio. Y la forma de ser, nos repercute al comerciante y repercute al cliente.
porque a ellos también les ha subido y al final, pues lo que hablamos muchas veces, el sueldo es el mismo, pero el gasto aumenta. Entonces, sí que tenemos más gastos. Sí, todos los compañeros han comentado que han sido ha sido un buen verano en ventas, pero sí todos me recalcaron muchísimo que los gastos les habían aumentado muchísimo. Claro, Es por lo que tú mismo dices. Y en ese, claro, aumento de ventas, no sé si han tenido en cuentas, o si lo habéis tenido que hacer. Por ejemplo, esta misma semana, desde el sector de la hostelería me comentaban que, bueno, que en parte sí que han tenido que subir los precios, pero que buena parte de la subida la han asumido los propios hosteleros. En vuestro caso, ¿cómo ha sido ese adaptar los precios a la realidad que estamos viviendo? Sí, nosotros hemos hecho también lo mismo. La mayoría de mis compañeros nos hemos asumido el aumento de gas, de luz y todos los gastos que tenemos lo estamos asumiendo. Las materias primas, por ejemplo, en mi caso, según va viniendo mercancía nueva, pues se va adaptando a la subida, pero todo lo que hay se ha mantenido igual, con lo cual el gasto es mayor, pero lo asumimos el propietario, porque tampoco puedes hacer unas subidas exageradas, porque si no el pequeño comercio ya sabes a lo que estamos abocados. Evidentemente. Entonces, claro, Y es complicado. Hay que buscar la balanza o el nivel para poder seguir sobreviviendo, que es a lo que necesitamos todos. Y casi que es una cosa, te iba a decir, de mes a mes, pero yo diría que incluso de día a día, ¿no? Más de día a día, porque hoy en día, tal cual están las cosas, tienes que ir campeando las curvas de la carretera lo mejor que te viene. Y luego mes a mes pues vas mirando o puedes comparar con otros meses, pero es lo que te comentaba antes. Todo esto marca un antes y un después. No podemos comparar con años anteriores porque los gastos se nos han disparado. Entonces no es una comparativa buena. Pues Marta Fernández, como decíamos al principio, queríamos hacer esa revisión también, o ese balance de cómo ha ido el verano, y también poner un poco la mira de cara al otoño. Lo habíamos hecho con los hoteles de la ciudad, con los hosteleros, pero también queríamos hacerlo evidentemente con el comercio. Marta Fernández, que es secretaria de la Federación de Comercios de A Coruña y además es presidenta de esa asociación de comerciantes de Distrito Oza, con lo cual pues también nos quedamos con esa visión de barrio, que más allá evidentemente del turismo y de quien consume cuando viene a visitar A Coruña, tenemos un comercio que evidentemente vive de los propios vecinos de la ciudad, o de quienes somos del entorno. Así que Marta, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros, a cuando queráis. Muy, muy buen día. Son las 12:53 minutos. Hacemos una pequeña parada y hablamos de deportes, que se cerraba el mercado de fichajes a las 12 y quiero preguntarle a Adrián Candal a ver si tenemos sorpresas o no. Convocadas prazas de Xunta e Sergas, subalternos, coidadores, auxiliar enfermaría, auxiliar administrativo, A1, A2, enfermaría, galiñas azuis. Aproveita esta oportunidade. En Nos Oposicións preparámoste para conseguir unha praza. Comezo de novos grupos de preparación en setembro. Clases presenciais e virtuais para poder seguilas dende calquera dispositivo móvil. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Lembra facer a túa compra sostible no Campo da Leña, Praza de España, A Coruña. Este domingo, de 10 da mañá a 3 da tarde, adquire produtos ecolóxicos e de proximidade dentro do noso abano de vendedores de alimentos, roupa e complementos, produtos de hixiene, cosmética e residuo cero. Ademais, goza de balde das actividades para pequenos e adultos. Toda a información en Facebook, Instagram e Twitter en @mercaicocoruna. Organiza Concello de A Coruña. Los precios no paran de subir, pero en Mercasofá bajan todavía más. Descuentos adicionales sobre precios ya rebajados. El sofá que estás buscando está en Mercasofá Narón. Te lo llevamos a casa gratis. Y ahora con los máximos descuentos del año. Mercasofá Narón, quédate con el líder. Descuentos adicionales sobre precios ya rebajados. Polígono a Gándara, frente a Odeón. Cocinas Scavolini, diseño italiano exclusivo y ecológico en primeras calidades. 2 únicos puntos de venta en Galicia. Visítenos en nuestra tienda de la Avenida de Oza 37 de A Coruña. Carpicer Scavolini, financiación a medida, instalación de armarios, vestidores, puertas, tarimas. Informes en el 881 290018 o en carpicer.net. Proctología Coruña patrocina la información deportiva.
5 minutos para la 1, 5 minutos para actualizar la información del deporte y hacerlo con Adrián Candal. Adri, muy buenas. Hola Pablo, buenas, ¿qué tal? Bueno, a las 12 en punto clavada se cerraba ese mercado de fichajes. A lo mejor tenemos alguna sorpresa. Bueno, ha estado interesante, ¿eh? La tarde Pues eso de ayer. Siempre. Yo creo que es una de las más chulas un poco de la temporada, sobre todo esta. Hay dos cierres de mercado, como sabes, el de invierno y el veraniego, y este veraniego es donde, bueno, pues las plantillas cambian por completo, y ayer el Depor desde luego no decepcionó, con movimientos de última hora sobre la campana, con la llegada de Pablo Martínez, un central, buscaban un central y lo consiguieron, veterano futbolista hispano-español, que bueno, fue canterano del Mallorca y que llegó a ser uno de los mejores futbolistas, dicen, de Francia hace unas temporadas. Bueno, ya lo intentó el Depor el curso pasado, ha dicho Carlos Rosende, y bueno, pues lo ha conseguido. Después también, como ya hemos contado hasta ahora, había firmado a un delantero, el día anterior a un extremo. Bueno, en total la plantilla ha quedado completamente cerrada, pues con 12 caras nuevas y con 12 continuidades. Y por lo tanto, bueno, pues ha estado interesante el mercado, que deja una plantilla con las 24 fichas, Pablo, cubiertas de ese Deportivo, con las fichas senior completas y también con las fichas sub-23, y uno de ellos, de esos componentes jóvenes de la plantilla del Depor, ha sido Jeremai Peque, que ha dicho Rosende que ya su etapa en el Fabril se ha terminado. Así que, bueno, pues plantilla cerrada, y con esto va a competir el Depor mañana. Su primer partido ya de la temporada va a ser a las 7:30 en el estadio de Riazor, y frente a la Valona, el equipo de la línea de la Concepción de Cádiz, que se ha hecho un viaje larguísimo con paradas incluidas en Castilla-La Mancha, en Extremadura, etcétera, etcétera, y ya lo tenemos por aquí, por Galicia, para el partido de mañana. Nos decía el director deportivo de ellos que no se fiaban de las conexiones aéreas y no querían que nada fallase para el estreno de ellos en Riazor. Bueno, todo eso, con todos los detalles y más, evidentemente, a las 3:20 en Coruña Deportiva, pero imagino que tendremos más, ¿no, Adri? Sí, bueno, y escucharemos, como te estaba deslizando un poquito, a Carlos Rosende, porque también es... el Depor dosifica mucho algunas voces, y Carlos, que fue en su momento periodista y que se desenvuelve perfectísimamente en la palabra, pues da solamente 2 ruedas de prensa en todo el año, coincidiendo con los finales de los mercados. Este año tampoco hizo una de conclusión de la temporada, así que ha estado 1 hora y pico hablando de todos los temas. Tenemos ya un resumen en nuestra web, por cierto, y ha valorado la plantilla del Depor. Ha dicho que el Depor tiene para él mejor plantilla que el año pasado, con más recursos, con más versatilidad, y que dice han tomado nota de los errores que impidieron que el Depor ascendiese el año pasado a segunda división. Bueno, entre ellos estaba el capítulo del central, como te decía, ese cuarto central que llegaba anoche, que para el juego aéreo, para en la defensa del balón parado, centros laterales, es un futbolista que tiene unas condiciones que, por ejemplo, no tienen los centrales que tenía la plantilla del Depor. Y ha hablado también Pablo del caso Lucas Pérez. Ha dicho, claro, Lucas quería venir al Depor. Lucas estaba como loco, hizo un gran esfuerzo, pero nosotros en ningún momento pudimos afrontar un traspaso. Es decir, ha dicho que el Depor no habló nunca con el Cádiz, y que a Lucas Pérez lo que le trasladó es: nosotros encantados de recibirte aquí, en tu casa, agradecemos el esfuerzo, porque sería bajar 2 categorías, pero tendría que ser con el cartel de libre, de futbolista libre, algo que no tuvo en ningún momento el futbolista de Monelos. Así que ha reconocido que no fue humo, como decía Sergio, el técnico del Cádiz. El caso Lucas no era humo, existía, él quería venir al Depor, estuvo como loco, pero el Cádiz no le dio la carta de libertad, que era la conditio sine qua non que le pedía el Depor para recalar en A Coruña. Así que Lucas, de momento, no va a venir al Depor. Bueno, pues toda la actualidad del Depor y más a partir de las 3:20 en una nueva edición de Coruña Deportiva. Adrián Candal, un abrazo. Un abrazo, y por cierto, que juega el Liceo, primer partido oficial de la temporada, a las 6:30 contra el Reus. Somos los campeones de la Supercopa. En Olot es ese partido, y también hablaremos de ello en el programa desde las 3:20. Pues pendientes, desde luego, siempre con el Liceo. Apertas, Adri. Una aperta, chao. Llegan los servicios informativos, resumen de cómo va la mañana, y enseguida estamos de regreso. Estamos a viernes, así que ya lo saben, toca mucha música. Y a ver cómo hacemos, que vamos a tener que tirar aquí un poco paredes para toda la gente que va a entrar en el estudio. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Primera valoración de las cifras del paro en el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en que es el tercer peor dato para agosto desde hace 14 años y ha defendido a los empresarios frente al apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
a las movilizaciones de trabajadores porque no suban los salarios frente a la inflación desbocada. Seguimos duplicando la media de paro de la Unión Europea. Hemos tenido un mal mes de junio, un mal mes de julio y hemos destruido 190.000 empleos en agosto. Es el peor agosto, el tercer peor agosto desde el año 2008. El gobierno debería de preocuparse más por el paro y menos por manifestarse contra los trabajadores que son capaces de mantener sus empresas en pie. Apoyo a los empresarios, a los que Feijóo llama trabajadores. Recordamos, el paro subió en agosto en más de 40.000 personas, mientras que la afiliación cayó en casi 190.000. Hay comunicado de la COE, la patronal asegura en un comunicado que el empleo se está desacelerando y pide al gobierno que apruebe medidas que permitan a las empresas rebajar los costes. Jordi Fábrega. La patronal reconoce que los datos del mes de agosto van en la línea de lo ocurrido en otros meses de agosto de años anteriores, pero añaden en un comunicado que la tendencia de los últimos meses es hacia una desaceleración del empleo. Reflejan estos datos, dice el comunicado, cómo la inflación está impactando en la actividad empresarial y por eso piden al gobierno que apruebe una rebaja de costes a las empresas. También hay preocupación por los datos en UGT. Mariano Oya es su vicesecretario de Política Sindical. Una intranquilidad y una enorme preocupación. También es verdad que parece que se camina en el buen sentido, ya que el 40% de los contratos que se han celebrado en este mes han sido indefinidos. Mientras en el gobierno repiten que aunque la subida del paro no es nunca una buena noticia, la evolución del empleo en el último mes es mejor de la habitual antes de la pandemia durante los meses de agosto. El presidente catalán Pere Aragonès ha confirmado que no acudirá a la manifestación de la Diada el próximo 11 de septiembre. Asegura Aragonès que la Asamblea Nacional Catalana ha convocado la marcha contra los partidos políticos y las instituciones y no contra el Estado. Xavi Abelló. Pere Aragonès no acudirá a la manifestación, de modo que no podrán repetirse los pitidos que recibió hace un año en esta misma cita. Considera el presidente que el planteamiento de la Asamblea Nacional Catalana profundiza en las divisiones del independentismo, que va contra los partidos y que no sería coherente participar de ella. Tras anunciar esta decisión, Junts per Catalunya ha querido marcar perfil propio y ha anunciado que el vicepresidente Jordi Puigneró sí que asistirá a esta marcha. La Asamblea ha llamado a la movilización cargando contra la mesa del diálogo, cuestionando que los partidos sean realmente independentistas y apuntando que podrían presentar una lista propia en las próximas elecciones catalanas. Más de 700 migrantes siguen esperando desde hace más de una semana a bordo de 2 embarcaciones de ONGs en el Mediterráneo central, entre los que hay mujeres y niños. Las embarcaciones han enviado varias solicitudes de puerto para poderlos desembarcar sin que hayan obtenido de momento ninguna respuesta. Pablo Morán. Una de esas organizaciones es la que opera el barco de rescate Ocean Viking, donde dicen que nunca habían registrado un número tan grande de casos médicos graves a bordo. Alertan de que los médicos de asistencia humanitaria están desbordados para atender a los abundantes casos de agotamiento, deshidratación, infecciones o enfermedades crónicas que se agudizan en esas condiciones. Por eso reclaman puertos para desembarcarlos. Entre los rescatados hay más de un centenar de menores, la mayoría no acompañados y rescatados en medio del Mediterráneo. Las ONGs han enviado al menos 4 peticiones a Malta y otras 3 a Italia, como dices, sin ninguna respuesta. Pues vamos ya con la información deportiva. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Con el primer día después del cierre de mercado, la noche de ayer la contamos en la SER, nos dejó muchos movimientos en el último día. En cualquier caso, todavía hasta ahora hay fichajes por anunciar. Es el caso de Can Barça, donde Santiago Valle hubo ayer mucho movimiento. Muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Buenas tardes. El Barça va a anunciar hoy de manera oficial la contratación de Marcos Alonso. El lateral se desvinculó ayer del Chelsea en el marco de esa operación de intercambio por Aubameyang a cambio de 12 millones más el futbolista. Alonso ya está en Barcelona y cuando firme su nuevo contrato con el Barça, el club anunciará su incorporación, que cierra un mercado de fichajes en el cual el club culé ha fichado a 8 futbolistas y ha dado 19 bajas. Se movió mucho el mercado, gracias Santi. En San Sebastián ya está Umar Sadik, Carlos Soler se marchó al PSG, a Valencia ha llegado Kluivert, Justin Kluivert, o uno de los casos más mencionados, Raúl de Tomás, que al final se queda en Barcelona. En el Español también se queda, pero en Madrid, Marco Asensio. Sobre ello acaba de hablar Carlo Ancelotti. Porque él es contento de quedarse aquí, porque él conoce muy bien la plantilla, nosotros conocemos muy bien a él. El año pasado lo ha hecho muy bien, nos ha ayudado a ganar la Liga, competir en Champions, y creo que va a pasar lo mismo esta temporada. Hoy comienza la jornada 4 en Primera División, lo hace con un Celta Cádiz, en segunda un Leganés Eibar y además en medio de ambiente crispado juega la selección femenina. Esta tarde España-Hungría y además Borja Cuadrado, 13ª de vuelta a España. Ya en ruta, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Ronda, donde en 10 minutos va a arrancar
la etapa número 13 de la Vuelta, una jornada de 168 kilómetros con desenlace en Montilla, provincia de Córdoba, una etapa que en principio podría resolverse al sprint o bien también con los ciclistas que intenten meterse en una fuga. Pero la noticia, el positivo en COVID de Juan Ayuso, el corredor alicantino del UAE, que va a continuar en carrera al ser un positivo asintomático. Escuchas Hoy por Hoy, porque el mundo no se explica solo. Para abrir tu mente, no para cerrarla. Para descubrir otras formas de pensar. Vamos a buscar respuesta a estas cuestiones y a las... Para tener todos los datos. Nos escuchas porque no te conformas con oír y porque solo escuchándonos podemos entendernos. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Nos escuchas, te escuchamos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Pues de momento es todo. Pueden seguir informados en nuestra web, en cadenaser.com, y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en hora 14, con Antonio Martín. Cadena SER. Servicios informativos. Os en familia, pensa ben e acertarás. Queixo barra Coudabón o corte 7,95 euros o kilo. E tenreiras en oso especial asar 8,89 euros o kilo. Familia é máis fresco. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022. En septiembre, tu vuelta sobre ruedas. En Gadis sorteamos 3 Fiat 500 híbridos. Participa hasta el 28 de septiembre por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza. ¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la Empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989 75 55 o en uie.edu. O 5 e 6 de setembro nos supermercados e hipermercados Eroski de Galicia e La Bañeza e nos autoservicios Familia, se és socio Eroski Club, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Ven o 5 e o 6 de setembro a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club. Máis vantaxes por ser socio. Quen é? Son Max. Max? Sí, e traio fibra Max DR e ademais la Liga Santander con Dazón. Max! Ven a R, eleva Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con xigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora la Liga Santander é o mellor deporte con Dazón. Saeche todo por 19,99 euros máis ao mes. Contrata o no 1445, tendas R ou en r.gal. R. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos uvas blancas, kilo, 1,79 €. Bonito del Norte en aceite de oliva, Bahía Azul, frasco 330 gramos, 3,95 €. Queso barra Edam importación, kilo, 5,99 €. Gambón extra, kilo, 9,85 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. ...93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por Hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. Casi 10 minutos que pasan da unha e arrancamos esta segunda hora de programación de Hoy por Hoy a Coruña. Xa saben, ata as dúas que lles acompañamos aquí en Radio Coruña. E a ver como lles explico, porque claro, que estivemos facendo pouco menos que nestes últimos 10 minutos obras aquí nos estudios de Radio Coruña, porque claro, se ven unha banda de música, hai que facer un poquinho de oco, entón, bueno, estivemos aquí quitando cadeiras, David Iglesias está por aí colocándose así nun lado, temos a Javi desesperado porque non sabe de onde sacar máis micros para tanto músico que temos aquí nos estudios. É a primeira vez que recibimos así unha banda, e quero agradecerlle especialmente a Jesús Sánchez Montero, que é o seu director. Moi boas. Moi boas, que tal? Estamos falando da banda Sementeira de Cambre, que é Escola de Música.
banda tamén, non, Jesús? Sí, efectivamente, sí. Entón, normalmente aún empezamos con música. Entón, agora temos empezado así con un pouco ca sintonía para que estiveres todos preparados, en orde. Entón, veu, cando queirades comezamos. Sí, sí? adiante, Vamos afinamos. A ver, vamos entón. Bueno, saben que non só temos aquí a banda, senón que temos público tamén, Que pasada, canta xente. Canta, que isto é unha maravilla, mas a xente que colle aquí nos estudios de Radio Coruña, somos a envexa, das radios da Coruña, xa che digo. Bueno, Jesús, Sementeira, o motivo de ter aquí a Jesús, e o motivo de falar hoxe de Sementeira de Cambre, da Escola de Música e tamén da banda, é porque están de aniversario. Técnicamente o aniversario foi hai 2 anos. Vamos a dar por olvidados estes 2 anos, non se puido celebrar como corresponde como tantas outras cousas, 40 anos que cumplía Sementeira, a celebración como tal e xa por todo alto esta fin de semana. Sí, efectivamente, o domingo, bueno, por mor da choiva, que dá 90% de posibilidade de choiva. Da que vai chover seguro. Segurísimo. Vai a ser en usos múltiples en Culleredo, temos que trasladarnos, estaremos un pouco máis xuntiños, pero bueno, penso que vai a ser un acto moi representativo da historia da Sementeira. Vai estar presentado por Xurxo Souto, que non fai falta que o presente, que todos amigo conocemos. da casa. Penso que vai a ser, bueno, vai a participar o grupo tradicional e o coro, ademais da banda titular. Penso que vai a ser curioso. Bueno, son 40 anos da historia deste grupo, as súas orixes en Cambre, en 2 parroquias de Cambre. 40 anos poden pasar moitas cousas, teñen pasado moitas cousas. Moitísimas. Bueno, eu non estuve sempre, lógicamente. Pero é novo, levo moitos anos, levo casi 30 anos o ano que ven. Sí, realmente facemos 40 anos, pero hai noticias de que xa se hubo clases de gaita e de baile
no ano 78, Ajá. nas parroquias de Altamira, de Anceis. Bueno, a primeira acta que temos é de 1980, que foi cando nacín eu, o sea que non estaba aínda na banda. Non había posibilidade. Non había posibilidade, de momento. Por eso contamos 40 anos desde ese día. En 2020 non se pudo celebrar por culpa desta horrible pandemia que sufrimos, e, bueno, pois intentaremos facelo este domingo. Bueno, Jesús non estaba porque era moi novo, claro, evidentemente, Sí. aínda non nacera, pero a historia de Jesús está moi unida á banda, porque Jesús, ti comezas sendo un neno, un deses nenos que comezan, non? Na escola Sí. de música. Sí, bueno, empecé no ano 93, e continuei como músico durante moito tempo, fui un profesor de clarinete ali, e hoxe en día dirixo a banda. Teño a sorte, a fortuna de dirixir un grupo espectacular, do que estou moi orgulloso. Bueno, e agora aberta, por certo, unha matrícula extraordinaria que está, bueno, abriu xa o día 1, abriu onte, está aberta ata o día Ata o día 9. 9, efectivamente. É extraordinaria. É unha matrícula extraordinaria, Sí. efectivamente. Bueno, que lle dirías a eses nenos, a esas nenas, non? Que están aí o mellor nese momento de decir, jo, podo estudar, non? O mellor me Claro, interesa, o mellor non, que me vou atopar? A posibilidade que ten unha escola de música, ademais que a calidad que ten a sementeira, é que, primeiro, se pode empezar desde os primeiros anos de vida, porque temos xa grupos de música de familia que van desde os 1 ata os 3 anos, temos música en movimento despois, e depois a partir dos 7 xa se pode escoller instrumento. Bueno, é unha maneira de entrar, se o entendemos así, non tan seria como nun conservatorio, porque Ujú. un conservatorio estás obligado, bueno, Sí, hai que para cumplir ademais cumprir claro, unha serie de efectivamente. requisitos, Claro, evidentemente. bueno, hai xente que empeza na escola dunha maneira, pois, máis tranquila, va a probar, a ver se lle gusta, Ujú. e depois a xente que máis se esforza, máis se engancha, pois acaba facendo probas de acceso ao conservatorio, e hoxe en día pois, hai moitísimos profesionais que salíron da sementeira. Hai Ujú. moitísimas familias que conezo que foron alumnos e hoxe en día Ujú. viven da música, e outros que non, pero, bueno, hai moitísima xente en Cambre Ujú. e fora de Cambre, claro. Sementeira, que ademais esa asociación como Sí. tal, que ten ese componente tamén moi vinculado, evidentemente, a Cambre, moi vinculado aos por veciños suposto, e veciñas de Cambre. Por suposto, sí. Ademais, temos moitísimos seguidores. Hoxe en día disfrutan da escola de un servicio que para min é único no concello, 230 alumnos. Xa che digo, desde nenos de 1 ano ata grupo de adultos que tamén hai, bueno, pues penso que é unha escola referencia na comarca, Ujú. claro. Do que é a banda, que tal vos vai? Como Bueno. eu diría que mal dende logo, non? Porque No. buscando esta mañán, bueno, información sobre vos e vendo vídeos, tedes participado en festivais ou en eventos, Sí, xa non só en Galicia, senón fora de Galicia. Efectivamente, sí. Eu recollín a dirección o ano pasado, tiven esa sorte. Todo isto comeza, a banda empeza no ano 86. O primeiro director foi Francisco Riveras Andrade, que foi mestre de clarinete, mestre meu tamén. E, bueno, pois fixo a el, como quen di, non? Cando el o deixa, recolle Francisco Javier Vidal Suárez, que foi director durante 20 anos, e realmente, pois, bueno, pois levou a banda e a escola, pois, ás cotas altísimas, non? Foi unha referencia a nivel galego. Fixo, a verdad, un traballo enorme. Eu collín esa responsabilidade de collelo ano pasado e, polo menos, pois, o que trato de ser eu mismo é que a xente disfrute, e nada, intentar disfrutar todos xuntos da música, que creo que se está conseguindo. Sobre todo esa parte, non? Porque falamos de que é unha escola de música, non falamos. Eu penso que hai unha diferencia entre escola de música e conservatorio, Claro. o que fun a escola de Claro. música, que é ese traballo que, sabendo que non vai ser o mellor profesional, ou que o obxectivo fundamental quizais do neno ou da nena non é acabar vivindo da música, o mellor logo despois sí, unha vez que Sí, moitos sí, comeza. moitos non. Esa Claro. é a posibilidade que lle dá. Pero unha sobre escola. todo que disfrute, non? Dos anos Claro. que este aí. Claro. Ese é o obxectivo, non? Dentro da escola. Eu fui un profesor na escola e, bueno, cando vas controlando os alumnos, hai alumnos que xa ves que ven con miras a ir a conservatorio e bueno, esforzaste de outra maneira, con outros non queren, entes que ser, bueno, máis tranquilo nas clases, bueno, é Ujú. distinto. Entonces é difícil xestionar
este tipo de alumnado, claro. Falamos de que Sementeira, claro, estamos falando moito da parte musical, pero tamén hai baile, quero dicir, non eso, estamos falando de escola, o mellor a xente pensa que só é parte de escola de música, derivado pois á banda ou Por aprender suposto. a tocar algún instrumento, ni moito menos. No, por suposto. De feito, o signo de identidade da Sementeira, con diferencia con outras escolas, é que o grupo tradicional o grupo de baile pois é para presumir del, claro, non é habitual. Bueno, pois Jesús, moitísimas grazas por acompañarnos aquí. Eso, animar a xente, existe esa matrícula, como dicíamos, extraordinaria ata o día 9, se non é este ano, será o que ven. Moitísimas grazas por acompañarnos. Que se animen a vir o día 4 aos Efectivamente. múltiples, a 7:30. 7:30 esa é a cita esta fin de semana para celebrar os 40 anos de Sementeira, que sexan por outros 40 máis. Como pouco. Que Jesús máis eu estemos aí para velos. Ojalá tamén. E gracias por traer a banda. Nada, un placer. Eso Gracias por invitar a todos. Ver aquí a banda, eso sí que é unha maravilla. Increíble. Penso que é a primeira vez que toca unha banda así nos estudios de Radio Coruña. Sí, pois oxalá non sea a última. Vamos con unha segunda peza, paréceche? Parece. Te despedimos así. Moi ben, gracias. En la Superpapelería hacemos la vuelta al cole más fácil. Evita colas realizando tu pedido por nuestra web, mail, WhatsApp o dejando la lista del material y libros en tienda. Nosotros te avisamos cuando esté preparado. Este año olvídate de esperas y colas. Además, te regalamos el 10% de la compra en material escolar y puedes pagar con los talones de ayuda de la Xunta. Este curso te esperamos en la superpapelería.com. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales, porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Cocinas Scavolini, diseño italiano exclusivo y ecológico en primeras calidades. 2 únicos puntos de venta en Galicia. Visítenos en nuestra tienda de la Avenida de Oza 37 de A Coruña. Carpicer Scavolini, financiación a medida, instalación de armarios, vestidores, puertas, tarimas. Informes en el 881 290018 o en carpicer.net. Os parques infantís da FUC volven ao teu barrio. Achégate a gozar das zonas de Super Things, T-Racers e Coquilús de 5 ás 9 da noite. Consegue invitacións nos comercios asociados do teu barrio. Este venres, na Praza de Pontevedra coa Asociación Sojo Orzán. Organiza a Federación Unión de Comercios Coruñesa. Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia. Colabora Concello da Coruña. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Decíamos en el arranque de este programa que no por estar metidos en septiembre o estar ya pues entrando poco a poco en el mes de septiembre se iban a acabar las fiestas y tenemos pues esas fiestas de Perillo de las que hablábamos al principio, pero sin tener que salir de Coruña tenemos también esas fiestas del barrio de Las Flores, que vamos a hablar de ellas en los próximos minutos y lo vamos a hacer con David Pujaltes, que es uno de los organizadores, coorganizador junto con el Concello, él es secretario de la plataforma del barrio de Las Flores, representante de los vecinos del barrio de Las Flores. David, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta quizás es, bueno, está todo listo ya, ¿no?
Bueno, estamos aquí como una grúa delante. Apretando esas últimas tuercas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos esperan esas fiestas del Barrio de las Flores que comienzan hoy por la tarde? Pues nada, aquí intentamos programar un programa para todas las edades y eso, y primero empezamos con un evento deportivo, que es la velada de boxeo, organizada por el club de boxeo que tenemos aquí en el Barrio de las Flores, Club dos Box. Y bueno, como todas las fiestas empezamos con un pregón, que aquí lo pregonea Alex Pereira, que es un vecino del Barrio de las Flores de toda la vida, que componente del Depor Genuín, un chaval, un vecino de aquí, joven de toda la vida, y bueno, pues decidimos que también tenía derecho a dar el pregón por su superación y demás, y muy querido en el barrio. Ajá. Y bueno, a continuación lo que comentaba, el combate de boxeo, ese la velada de boxeo. Ese pregón, por cierto, es a las 8, ¿no? Me parece. Sí, a las 8. Y nada, luego tenemos una orquestilla, este año pequeña, porque por temas más que nada de sitio y demás, y una orquesta que se llama la Orquesta Eureka. Y luego al día siguiente sí ya vamos un poquito más fuerte con el Flores Rock, que este año apostamos muy fuerte por el tema del rock, y tenemos un cartel muy extenso, con Tregua, Reincidentes, una banda de Madrid que son los Sex, y muchas bandas coruñesas de calidad, vamos. Cuesta mucho organizar unas fiestas como esta, sobre todo pensando en ese Flores Rock, porque efectivamente, viendo el cartel que manejáis, es un cartel muy potente con muchísimas bandas a lo largo de toda la tarde y hasta ya entrada la noche. Pues sí, cuesta un poquillo, sí. ¿Cuántos sois los que estáis ahí organizando? Porque hablamos con David, pero imagino que habrá más gente, ¿no?, detrás organizando unas fiestas como estas. Sí, somos organizadores somos 7 o 8, pero luego en la puesta de escena tenemos aquí muchos vecinos echando una mano, ¿eh? Bueno, había ganas de celebrar estas fiestas, además, imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después de 2 años y eso, y la verdad que apostamos fuerte con el tema del Flores Rock, porque por miedo a perder la tradición y ya sabes, cuando dejas un año a lo mejor ya… Es más difícil retomar el siguiente. Exactamente. Entonces, en el momento que todo esto se normalizó, pues nosotros decidimos que para adelante con todo, y sobre todo con el Flores Rock, que ya desde 2016 decidimos darle una firma y dar como una marca, y por eso estamos apostando fuerte por eso, para que el Barrio de las Flores coja un poco de nombre, aunque sea con este tema. Ajá. Decíamos que las fiestas empiezan hoy con la lectura de ese pregón a partir de las 8, que mañana hay mucha música, pero hay más cosas, ¿no? Porque yo he visto en esa agenda que tenéis programada que incluso ya a primera hora de la tarde ya tenéis algún evento. Sí, a ver, mañana se empieza con un concierto infantil, porque hoy en día se escucha otros tipos de música y demás, y pues hacemos un concierto infantil con rock tradicional, y van contando una historia es un grupo que se llama Los Plutones, y a continuación, luego por tema de horario y eso, hemos movido unas bandas para la mañana, que son unas bandas coruñesas, Furacán, Rock en Gallego y Another, que es una banda con un rock así, así muy, como diría yo, está muy bien. Y luego a continuación tenemos un obradoiro, que es el First Kiss, le llamamos, que van a hacer instrumentos, pintacaras, tatuajes, para los niños, que tenemos de hecho 112 niños apuntados. Caramba, ha habido afluencia entonces. Mucha afluencia. Sí, a ver, hay muchas familias que viven en el Barrio de las Flores, ¿no? Pero aún así. Ha venido gente de todos lados, porque nosotros hemos remitido eso todo por correo para que se apuntaran, para poder organizarlo y llevarlo bien. Y claro, nos hemos sorprendido porque 112 niños son muchos niños. Sí, está muy bien. Y después, como tuvimos que mover todo eso para el mediodía y eso, organizamos una paella popular. Van a hacer 4 paellas de 1,20 m de diámetro, de diferentes sabores y eso, para combinar un poquito el concepto de la mañana y el de la tarde, y luego ya vamos con lo fuerte. Calle del Ruido, Crystal Sonia, Tregua, y Reincidentes y los Sex. Muy bien, un cartel eso bien completo. Al final se mantiene ese campeonato de llave que me pareció también ver por el cartel. Sí, es verdad. Mañana tenemos el campeonato de llave, y creo que vienen cuatro equipos de llave de aquí de Coruña.
bueno, van a combinar, a jugar con la llave y con el rock, porque van a estar con pruebas de sonido y demás a la hora que es el evento. Bueno, pero así también anima la competición, porque además Sí. la llave es un juego que está muy extendido por la ciudad, porque aún estuvimos en un club justo antes del verano y me decían que además hay rivalidad sana, pero rivalidad entre los distintos clubs de la ciudad. Sí. Los de la llave son chaveros, sí. Oye, y hay mucho aficionado, me decías que hoy había ese combate de boxeo. ¿Hay mucho aficionado al boxeo en el barrio? Me decías que había un club, Sí. pero entiendo que hay mucho aficionado, ¿no? Incluso como para organizar un evento así. Pues mira, te digo fácil, vendieron 550 entradas. Y a ver, y faltaba taquilla, o sea que ya ante todo, ya antes de empezar, es un éxito. Es un éxito, sí. La verdad que está saliendo todo muy bien este año. Bueno, pues una cita que tenemos ahí en el barrio de Las Flores. Y me decías, David, también una forma de reivindicar también el barrio, ¿no? Que aprovechamos estas fiestas para hacer ese trabajo de orgullo de barrio. Sí. Más que nada, todos los que colaboramos en esto es un poquito por eso. Somos muy de barrio, aquí somos la gente, bueno, se nota que eso es una aldea al final dentro de la ciudad. Desde luego. Oye, y aprovechando estas fiestas, ¿alguna reivindicación que hagáis desde el barrio? Pues reivindicación, a ver, ahora mismo no sé qué decirte porque tengo la cabeza así como un poquito, pero sí las hay. En otro momento seguramente pueda pensarlas, pero bueno, ahora mismo estamos contentos, estamos de fiestas y demás y tal. Lo que sí que estaría bien es una mención al concello, que la verdad que este año han trabajado muy bien con nosotros, nos han facilitado mucho las cosas y bueno, la verdad que el equipo técnico que tienen ahora trabaja muy bien y la verdad que da gusto trabajar así, ¿sabes? Pues nos quedamos con esa cita y con esa reivindicación del barrio de Las Flores, de esas fiestas del barrio de Las Flores que comienzan hoy, decíamos, a las 8 con la lectura del pregón, con ese campeonato o esa exhibición de boxeo y el grueso de la fiesta mañana con la celebración del Flores Rock, entre otras cosas. David, muchísimas gracias y que vayan bien esas fiestas, que salga todo bien, que seguro que es así. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Criticar, o más bien despotricar. La juventud busca superficie con tanto vicio. It's alright, you say. I come that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Que vaya fusión de géneros nos ha hecho ahí. Es que nuestro DJ Javichu. DJ Javichu. Wow, es una fusión de género rock y pop de Coldplay impresionante. Es que sabe que nos gusta todo. Sí, eso sí. Yo creo que Javi sabe Eso que nos sí. gusta todo Eso y sí. dice, voy a ponerles a estos chicos que total me lo bailan, así que… Sí, eso es verdad. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Ganas de finde? Muchas. Ganas de planes, ¿no? No te Bueno, lo voy a negar después de esta primera semana postvacacional. claro, llega el finde y Costando hay que llegar hacer al cosas. viernes a las hay que 2 de la hacer tarde, cosas. te digo, ¿eh? Vamos a dar algunos, porque además de las fiestas del barrio de Las Flores, que nos contaba ahora David, tenemos muchas cosas más. Bueno, la programación de las fiestas del barrio de Las Flores las puedes consultar en la cuenta de Cultura_Coruña. Pero hay más cosas en A Coruña y vamos a movernos un poquito por las salas, porque, por ejemplo, en la Filo tienes a Texuo y Read Between the Lines. En la Garufa, Savoy Club Big Band, que presenta The Desafío. Y en la Mardi está Factoría de Subsistencia y Mad Mission. Y en el área, ¿tú a dónde te quieres ir en el área? Te pregunto. Es que hoy hay fiestas en Perillo. Claro. Es que en Perillo tienen hoy… ¿Qué pregunta me haces? Tienen un fiestón gordo, de esos que nos gustan a De nosotros. los que nos gustan. 8:30, gran mechillonada con DJ La Gramola y a las 11 fiesta con DJ Tony Seijas y con la París de Noia. Espera. ¡París de Noia! ¿La París de Noia? ¿Cómo nos gusta la París? ¿Cómo nos gusta? ¡Bumba! Cuidado que aquí llegó París. Cuidado que aquí llegó París. A mí el otro día me dijeron, bueno, ya, ¿no?
Yo creo que hay que hacer un crowdfunding ni de para que broma. venga la París aquí. Es que yo creo que nos Oliver queda de la otra. París, si nos escuchas, por favor, en la terraza de Radio Coruña tienes tu espacio. Para gozar, que no se quede nadie, que esto es para gozar. Bueno, estas son las fiestas de Perillo que tenemos hoy, que tenemos también mañana. Algo más. Tenemos más cosas, porque también nos podemos ir a esa maravillosa exposición 40 años de estilo Verino, que hace un repaso por las colecciones más icónicas del diseñador Roberto Verino, que escribía ayer en su cuenta de Twitter. Sin palabras, agradecido y encantado de ver el cariño con el que acogéis todas nuestras propuestas. A Coruña, tu alma atlántica nos guiará toda esta exposición que podréis ver hasta el día 25. Espero que os llegue tanto como a nosotros. Pues muy bien. Bueno, oye, ganas, tengo de ir yo a ver esa hay que ir a verla expo, porque tiene muy buena seguro pinta. que está muy chula. muy Por algunas chula. imágenes que vi yo ayer. Así de tarde, lo que no sea Sí, irnos de salseo, pues vamos un efectivamente. poquito a ver un poquito De de todo. moda. Bueno, ya para cerrar, vamos a hablar de Noites do Porto, porque ayer anunciaban a Tiago York, Lusito de Gulps y Alan McGee, pero también anunciaban las fechas para que vayas organizándote. Y, por ejemplo, Jorge Drexler toca el 22 de octubre y James Rhodes el 23 de octubre. Y bueno, tuvieron ayer una conversación así tuitera, James ¿sí? Rhodes y Jorge Drexler, ole ellos que no son de aquí e falan en galego. Decía Vaya. James Rhodes: domingo 23 de outubro na Coruña, debería pedirlle a Drexler que se quede unha noite máis e cante unha canción conmigo. Ao que Jorge Drexler decía: oh, grazas querido amigo, encantaríame, tamén podes vir o día anterior e facemos algo xuntos. Así que, bueno, a ver se... Veremos lo que va surgiendo de ahí. Oye, Vemos puede ser aí un interesante. dúo destes dous grandes artistas e vivimos un par de noites máxicas, noites do Porto. Pues a verdade que estaría ben. Algo máis, David? Nada, con esto fechamos. Pois, boa fin de. Boa fin. Singing every second. Love is, stop watching. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I got it. Hora 36 minutos y vamos hacia esa recta final de Hoy por Hoy a Coruña. Claro, es viernes, tenemos que hablar de moda. Ana Galloso, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Tenemos por aquí también bailando a la París de Noia. Sí, sí, por supuesto. Estaba callada. No tengo tanto ritmo como vosotros, pero bueno, Bueno, lo intento, lo quiero intento. Quiero decir, no, para bailar a la París tampoco hace falta tener ritmo. Sí, hace falta estar metido en la verbena, ¿no? Es un Efectivamente. ambiente, es todo, pero con ganas, que es viernes. Bueno, oye, Ana, ¿qué me propones hoy? ¿Qué me traes hoy? Y así Bueno. de despedida de sección. Exactamente, estamos en septiembre. ¿Y qué pasa en septiembre? Bueno, vuelta al cole y también tendencias nuevas. No todos son noticias malas, ¿no? Esto de, ay, la vuelta a la rutina, bueno, también trae el cambio de armario, que algunos estamos deseando, porque yo te diré que es mi estación favorita, el ¿Ah, sí? otoño. Sí. Bueno. Me gusta mucho, me parece más elegante, con prendas así más Esta bonitas. gente también tiene derecho a existir, la gente a la que le gusta el otoño. Sí, tiene ¿verdad? derecho a La que no nos existir. gusta el calor y todo esto. Bueno, en fin. Pues mira, si quieres hacemos un repaso por las tendencias que vienen pisando fuerte. Algunas de ellas ya estaban en las tiendas estos meses, ¿no? Estas semanas, pero lo cierto es que otras nos pillan un poco así como de nuevas. Lo primero es que está muy de moda lo que se llama el college y el armario cápsula. Esto es un poco pues circunstancial, viene una época en la que a lo mejor hay que ahorrar un poquito y vamos a apostar por básicos de calidad frente a la cantidad que a lo mejor de vez en cuando pecamos, ¿no? En ese exceso. Y vamos a comprar básicos de calidad. Entonces, que tomen nota nuestros oyentes de lo que se va a llevar para no hacer una lista interminable de gastos Efectivamente. innecesarios. ¿Y qué es eso que se va a llevar y qué me traes? Pues mira, lo primero que se va a llevar es algo que a mí también me encanta, que es la tonalidad rosa. Sobre todo el fucsia y el color rosa chicle, así un rosa potente, que favorece... Eso es llamativo para el otoño. Sí, es llamativo y además, como lo hemos tenido ya presente en el verano, seguro que alguna prenda de esta que tenemos por nuestro armario un poco olvidadilla, la podemos aprovechar para el otoño-invierno, otoño sobre todo, alguna camisa, algún vestido de ese Bueno, yo tono vengo así un fucsia. poquito de rosa. Tú vienes hoy un poco Vengo rosa, así un sí, poco sí. de- Todos los rosas se van a llevar, pero sobre todo los fuertes, hay que decirlo, para alegrar un poquito esta época del año que tiene menos luz, pero que nosotros se la aportamos. Después, ¿qué se va a llevar? Otra tendencia que a mí me encanta, que es el punto. Aquí además es que le sacamos mucho partido porque un jerseycito de punto, una rebequita de Se punto, agradece. siempre se agradece. Se van a llevar también los conjuntos que se llevaron el año pasado a juego, pues falda, pantalón del mismo estampado y demás, y los maxi jerseys, estos que a mí también me chiflan Maravilloso. y que para tanto para el otoño, sobre todo para el invierno, pues dan mucho juego y aquí en Galicia pues siempre nos vienen bien. Pues sí, pues la verdad es que sí. A mí me flipan mucho estos maxi jerseys. A mí también, me encantan. parecen comodísimos.
comodísimo, se lo puedes robar si tienes un novio con más talla que tú o al revés, o el novio te lo roba a ti, esto ya depende de la talla que cada uno use. La siguiente tendencia son los estampados geométricos, que aquí es donde vamos a tener que tener un poquito de cuidado. Vamos a ver, es una zona peligrosa ya. Peligroso. El estampado geométrico hay que tener en cuenta qué estampado y cómo es nuestro tipo de cuerpo. O sea, quiero decir que aquí cada uno, bueno, con lo que se encuentre favorecido, que esto es lo primero, cada uno que se ponga lo que quiera y como le guste ir, ¿no? Pero es verdad que se van a llevar los estampados años 70, también se van a llevar los cuadritos Vichy de toda la vida, que se vieron también mucho este verano. Pero es importante eso, que escojamos un estampado con el que nos sintamos a gusto y nos veamos favorecidos y favorecidas. Bueno, pues eso, teniendo en cuenta de saber combinarlos bien, ya saben, rombos, cuadrados, triángulos y círculos. Bueno, ojo, que eso también fue una tendencia hace, bueno, sí, también es cierto. Hace un par de temporadas, esto de combinar lunares, cuadros. Y si uno ve cómo va vestido Harry Styles en sus conciertos, bueno, pero es que Harry Styles solo es Harry Styles. Puede ir vestido como quiera. Le lanzo un abrazo, un beso y que me mande un par de entradas para algún concierto, que está una cosa imposible. O sea que desde aquí ya sabe. Bueno, seguimos, porque tenemos una tendencia en este caso pues de moda de mujer, que son los vestidos midi, que son estos que llegan como hacia casi el tobillo. Ajá. Entonces, esto se va a llevar sobre todo con camisas por debajo, que es una tendencia que también lo vimos y que va un poco en esta línea de dos prendas, como es una camisa blanca y, por ejemplo, un vestido negro midi, podemos hacer varios looks. Entonces, gastamos en dos prendas buenas, pero tenemos 3 looks posibles, o 4, porque bueno, la camisa blanca... Claro, tenemos que aprovechar eso, los básicos, intentar reinventarlos, recolocarlos de alguna manera en diferentes outfits, que se dice, ¿no? Bien, vamos a por otra que también es una apuesta segura, que son las americanas, que parece mentira, ¿no? Que no es una tendencia nueva, es decir, está siempre presente todas las temporadas, incluso en el verano, porque aquí en Galicia, pues una americana tampoco te viene mal. Es lo que hay. Pero recomendamos una buena americana, es decir, si es hecha a medida, pues casi mejor, porque se llevan este tipo de americanas que se vea buena, es decir, no a lo mejor estas que vamos cambiando cada temporada, entonces invertir en un buen patronaje, tanto negro como azul marino, algo así, unos colores que nos combinen con todos, un look que no pasa de moda como una camiseta blanca, unas bambas. Desde luego que sí, yo recuerdo que estuvieran muy de moda teniendo nosotros, pues eso, 15, 16 años, estuvieran de moda mucho el rollito americana oscura, negra, azul marino. Sí, bueno, en casi todos los colores, lo que pasa es que se llevaban más cortitas. Se llevaban más cortitas y el rollo de camiseta por debajo. Estaba muy de moda. Sí, a ver, todo hay que buscar. Yo nunca me atreví a llevarla, debo decirlo. Una buena camiseta y una buena americana. En esto vamos a recalcar mucho que es importante que prime la calidad. Es decir, tampoco hay que gastarse un pastón, ¿no? Hablando así coloquialmente, pero sí que tenemos que invertir en un buen patrón que nos siente bien y que sea más bien oversize. Es decir, que podamos meterle debajo otras prendas, a lo mejor un jerseycillo de punto, una camisa, y no tengamos que ir ahí apretados ni embutidos, que no se lleva ese tipo de... Ya no se lleva esto de ir, además con tallas apretadas, ni siquiera en los pantalones. Yo creo que no, que ni en los pantalones. Pero sí, ya ha pasado de moda. Exactamente, sí, a ver, no está mal. Es decir, es que no todo el mundo aguanta un buen pitillo. Evidentemente. Hay que tenerlo en cuenta. O eso sea, también es cierto. Tenemos que pasar. Harry Styles decimos solamente hay uno. Lo siento. Es verdad, es verdad. ¿Qué te parece? La siguiente propuesta, los polos. A ver, yo estoy un poco como, no sé si es una tendencia que me acaba de convencer demasiado, me gusta, pero también creo que no es una tendencia que todo el mundo la lleve como nos proponen en las pasarelas. Los polos se están llevando otra vez mucho, además de marcas muy conocidas como el típico polo de Lacoste, es decir, recuperamos esas marcas, esos logos que también están muy de moda. Pero bueno, yo no me atrevería demasiado. Ojo, el polo blanco no, porque parecemos niños de uniforme. Tal cual. Sí, apostemos también pues, por un polo negro, un polo granate, que también va a ser un color bastante en tendencia este invierno. Bueno, vamos a dejar ahí... Yo una vez había ido de polo blanco y de pantalón así kaki, me decían que se había salido de Marín. Claro, de la Escuela Naval de Marín, que si estaba de paseo por Radio Coruña. A ver, que el polo blanco al final combina con muchas cosas, pero yo lo dejaría. Además, el polo blanco tiene muy mal envejecimiento. Sí, o sea que no vamos a optar por tonos oscuros. No soy yo muy de polos. Yo tengo camisas y camisetas. Yo me recuerda mucho a mi padre, que es un hombre que viste de una forma muy clásica, siempre atemporal. Bueno, pero Galloso viste siempre bien. Exactamente, sí, bueno, lo intenta, ¿no? Bueno, tiene buena persona que la aconseje, quiero decir. Bueno, no se deja aconsejar tanto como piensas, no incorpora demasiado nuevo a su estilismo, pero vamos a dejar así que no le va mal, seguro. Sí, seguro. Y bueno, para incorporar a este outfit todo así de clásicos, vamos con una gabardina clásica también, que este año en vez de llevarse en un tono khaki, como estamos acostumbrados,
se llevan un tono blanco, hueso. Es cierto que es un color poco sufrido. Aquí que vamos a tener seguramente lluvias, ojalá, ¿no? Efectivamente, esperemos. No es demasiado sufrido ese color, así que hagámonos con tejidos que sean impermeables y, bueno, con control ese color. Y unos buenos mocasines, que a mí esto me gusta mucho. Los mocasines, lo que pasa es que se recupera también la línea más clásica. El año pasado veíamos mocasines con mucha plataforma, más brutos, ¿no? Y este año vuelven a llevarse los mocasines negros, clásicos, estos también un poco como los del colegio, ¿no? Que nos compraban a principios de septiembre, por lo menos a mí después ya en enero me tenían que comprar otros porque los destrozaba. Pero ya, claro, efectivamente. Depende cómo pisemos. Cada ¿no? uno como pisa y lo que hace en el recreo. Sí, bueno, vamos a dejarlo en que a lo mejor estábamos por ahí jugando un rato, y, en fin. Pero sí, se recupera eso, el mocasín, con algún adorno dorado, también lo hemos visto en las pasarelas, y un poco recuperando ese calzado que se llevó el año pasado. Es decir, que este año se tiende un poco al minimalismo en la incorporación de nuevas tendencias. Lo que más vemos es eso, el tono fucsia y los estampados, que son la geometría y que vamos a encontrar, pero no encontramos unas tendencias tan exageradas porque es un poco acorde, pues esto que hablamos del armario cápsula, que es hacer un armario con pocas prendas, que todas nos gusten y que nos las pongamos todas. Bueno, pues eso está muy importante. bien. Es importante, efectivamente, partiendo de esa idea de la que partimos en esta sección, que es bueno, medirlo, cómo Sí. vamos a estar. Aprovechar todo lo que tenemos, echemos un ojo. Esto de haz la compra casi en tu propio vestidor. Yo podría hacer la compra en mi vestidor de Yo prendas solo que podría todavía... recomendar a alguien, sí, alguna Sí, que ¿no? otra persona que conozco, sí. Sí, no voy a dar Todos, nombres. vamos a dejarlo en todos. Se va a dar por porque- identificada esa persona, pero Sí, ¿no? sí. Es que yo creo que es importante que seamos conscientes de lo que tenemos y que renovemos lo que ya no está en un buen estado, que lo donemos, que también hay que efectivamente. concienciar con esto, y que guardemos a lo mejor algunas prendas que no hayamos usado mucho, que, ojo, el verano que viene quizás sigan en tendencia o podamos darle otra vida, otro, pues esto, utilizar una camisa blanca de otra manera, como chaqueta, como sobrecamisa. Es decir, tirar un poco por eso, ¿no? Y invertir en básicos buenos, que nos duren tiempo, Efectivamente. no de usar y tirar. Correcto, no de esa moda más rápida, más de, bueno, me lo puse 2 semanas y... Esto que se dice ser cartel y para consumidores afuera. responsables, ¿no? Que al final, pues más, o sea, merece la pena gastar en una buena prenda que de verdad nos guste y nos tenga convencidos y no pues en 3 o 4 que sean de consumo rápido y sin pensarlo. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias por habernos acompañado este verano Bueno, también, yo claro. encantada. He aprendido un montón, así que. Bueno, más encantada hemos, de estar más aquí hemos con aprendido vosotros. nosotros. Bueno, ha estado aquí Bueno, David Iglesias tomando notas todos y cada uno. Ya de- lo veo ahí No te tomando cuento, está aquí, no hace otra cosa que tomar notas para papel y saber boli. cómo tiene que ir vestido para compararse a Harry Sí. Styles, imagínate. Bueno, a ver, yo lo siento, de verdad. Es que habéis tocado ahí. Nada, no. Harry es único. Ana, un abrazo muy grande. Igualmente. Todo es tan relativo. No es que recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón. Recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. 1:48 minutos, debo decir que esta es una de mis sintonías favoritas del verano y además fue una elección de David, muy buenas, David. Hola Pablo, hola a Te- todos. con total transparencia te lo digo, una de mis, Ay, de mis qué bien. canciones favoritas de sintonías de este verano. Bueno, lo que pasa es que el verano se acaba ya. Se nos acaba. Pero bueno, qué verano más estupendo hemos tenido. Es que luego. hemos tenido de todo. Mira, desde el saludo de Black Eyed Peas en exclusiva para el programa y esa pizza improvisada en la Saporita. Bueno, y ese regalo que nos hicieron a la ciudad y que por fin publicaron en sus redes saltando en la Plaza de María Pita, que en segundos se convirtió en un escaparate internacional de promoción de lo nuestro. Bien chulo. Bueno, mucho ocio y también sabor a vacaciones. Algunos de incógnito, como mi queridísima Bonnie Tyler, que pasó una noche aquí, o esa noche mágica con Raúl Alejandro en el Hotel Boutique de Santa Cruz. Que no veas, Pablo, el show que montamos para que no le hicieran fotos. Bueno, algunas se filtró. But anyway, en cualquier caso, de Tener en 2023 con Maluma, que no me acordaba, y de comida en Amundiña con todo el equipo artístico de Rosalía. Pero te voy a decir una cosa, Pablo. Esta agenda está muy bien, mucho nombre conocido, muchas celebs que nos encantan, con las que hemos estado, pero en Coruña este verano ha habido una agenda paralela y diría incluso que más interesante, solo que a veces no lo hemos contado porque, bueno, ya saben ustedes, el tiempo en la radio vuela, pero quiero destacar solo 2 visitas muy rápidamente que hemos tenido este verano de gente, pues muy interesante.
como esa visita no oficial del director de análisis financiero del Banco Mundial con sede en Washington, Gustavo Vargas, que estuvo unos días en la ciudad, me estuvo contando algunos objetivos de la Agenda 2030 y después Copa en la Urbana, pero también gente que viene para quedarse, como la nieta de Karen Blixen, la escritora de Memorias de África. Bueno, resulta que ahora una reciente biografía pues detalla su verdadera historia y todo apunta a que la experiencia de la escritora danesa en Kenia fue menos romántica de lo que ella narró en su libro y luego mostró la película Meryl Streep. Bueno, nos quedamos con la película entonces. Hombre, es que bueno, en el libro vamos así, intentos así de de sencillo. suicidio, líos de dinero y falda, lujos exagerados y claro, la prensa internacional, Pablo, ya sabéis cómo es, que como loca buscando declaraciones. Así que ella cogió las maletas, se vino a nuestra ciudad en la que pasa totalmente desapercibida y se pierde pues por las calles de la ciudad vieja, encontrando, bueno, pues la tranquilidad que busca. Además, ella es encantadora y Coruña es una ciudad en la que está muy cómoda y nosotros encantados de que se quede aquí. Y después hay otra clase de gente, Pablo, que se nos va para siempre al terminar el verano. Aún me la encontré el otro día, morenísima y recién peinada, Eva Cárdenas, mujer de Feijóo, que deja Sargadelos por amor y se va con su chico a Madrid. Ellos, bueno, se conocieron hace muchísimos años. Realmente se conocieron en una cena en Pontedeume, pero la versión que debo dar es que se conocieron en un vuelo Madrid-Coruña y que, bueno, así lo tengo que decir para que nadie se enfade. Eso es bien romántico, un vuelo Coruña-Madrid. Sí, es muy romántico, pero a Feijóo La cena está muy vista. Sí, lo que pasa es que se le había relacionado con mi queridísima Paloma Lago y con Teresa Viejo mucho antes. Pero bueno, Eva es más del perfil de Feijóo porque el padre de Eva, Antón Cárdenas, fue uno de los directores de Caixa Galicia y rápidamente tanto los Cárdenas como los Feijóo pues conectaron enseguida. Y yo, Pablo, también, que quiero mucho a Eva, lo tengo que decir, porque antes de presidir Zara Home, pues bueno, venía de L'Oréal, así que imagínate, a los dos nos gusta la perfumería de autor, como la que se puede encontrar en Amusco, por ejemplo, aquí en Coruña, en la calle Betanzos 4, que nunca me canso de recomendar cosas buenas. Y por eso ahora en Sargadelos, no sé si para despedirse de Eva, pues han sacado una línea de velas pues muy chulas. Bueno, es que Eva se va en lo más alto con esa aparición de sus vajillas en la fiesta de los MTV Awards en Nueva York. En fin, ¿qué cosas tiene la política, verdad? Hombre, bueno, yo sigo insistiendo en que esa cita en avión es maravillosa. Me la estoy imaginando. Claro, pues lo sabe, claro. Estoy visualizándolo todo. Pues normal, gente que viene y va. Bueno, y otros que están deseando venir, como el príncipe Hubertus de Hohenlohe, hijo de mi queridísima Ira de Fürstenberg, que este año ya cumplió 82 años y está espectacular, Pablo. Celebró su cumple en el palacete de la calle Don Pedro en Madrid para un grupo de amigos íntimos y bueno, todo muy bonito. Y hablando con Hubertus, creo que está pensando dejar Marbella e instalarse en nuestra ciudad. Hombre, me vas a comparar. Bueno, no es por nada, pero es que con todas las teleps que han venido este verano, Coruña es ya la nueva Marbella, ¿eh? Y claro, Hubertus, que siempre está en los destinos más pues quiere venir a presentarnos su proyecto musical. Bueno, así nos lo decía. Hola David, hola oyentes de Hoy por Hoy Coruña, soy Hubertus Hohenlohe y estoy aquí porque tengo un nuevo proyecto musical. Me llamo Gypsy Prince y mi canción es Yo no sé cantar flamenco. Espero que pase por La Coruña rápidamente porque nunca he estado ahí y encantado de veros en vivo muy pronto. Yo no sé cantar flamenco, yo no sé cantar flamenco. Lo que sí que sé, cuánto yo te quiero. Yo no sé cantar flamenco, yo no sé cantar flamenco. Lo que sí que sé, amo lo que veo. Oye, pero maravilla de canción, ¿eh? Sí, bueno, es que como es la Jet Set, ¿eh? Mira, me están entrando ganas de organizar una cena, invitar a Marta, a Hubertus y a Gunilla von Bismarck juntos en la misma mesa. Pues bueno, Marta, no es mal plan. Bueno, además, Marta, desde que se casó con Carlos, ha cambiado muchísimo, ¿eh? Y para bien. Y también ha cambiado mucho Pablo Isla, que ha dado un giro de cine y ahora se ha propuesto trabajar con actores y actrices. Bueno, él ya tenía relación con el show business de mucho antes porque su hombre de confianza, Carlos Crespo, era pues número 2 de Inditex por el día y teclista de una banda de rock por la noche. Ahora, claro, él ha dejado el puesto a otro guapísimo, García Maceiras, que es un hombre discreto, tranquilo y súper familiar, porque tiene 2 hijos, Elena y Javier, que está estudiando en Estados Unidos. Pero a mí quien me encanta es Santi, el hijo de Pablo Isla. Bueno, la última vez que hablé con él fue para felicitarle por su segunda novela, pero a mí ya me gustaba desde aquí, hace de tiempo. hecho. Hemos hablado con él. Bueno, súper inteligente, ¿eh? Además, con 18 años era un rockero sin blanca. Bueno, así se llamaba su primera banda. Después creó otro grupo con el que hicieron una colaboración con Taburete. Y él es consciente de que tiene mucha suerte. Así lo reconocía en esta conversación. La vida puede ser muy justa, hay que saberlo. Y te lo digo desde el punto de vista de alguien que la vida ha sido muy favorable, o sea, ha sido muy justa a su favor en el sentido, ¿no? O sea, que podríamos decir que ha sido injusta con los demás, ¿no? Con una pistola en la mano
Voy a matar a todos los niños del reservado. Será mi último regalo. Mamá, tu niño va a salir en el telediario. La fama, 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 la droga y la cama. La fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, Bueno, algo de fama saben, claro, esta gente algo de fama sabe. Sí, sí, además, bueno, yo que siempre hablo así en un tono divertido, porque tú me tienes aquí para que sea pispireto, pero quiero decir algo que, bueno, ya he comentado antes, que es súper inteligente, pero es que ha terminado un máster en el Instituto de Empresas sobre Digital Business. Su hermana Belén también estudia en Madrid, y nada, y todo muy bonito, Pablo. Pero se acaba el verano y claro... No, pero no lo repitas eso, Ay, es que hay David. que volver a los estudios, Ya he al tenido que trabajo, escuchar antes a Ana Galloso diciendo que y le a gusta el todas esas otoño. cosas. Bueno, yo prefiero el verano, porque además, pero bueno, también te digo que me gustan las nuevas temporadas porque hay nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Ujú. Bueno, y la cuestión es, ¿tú cómo estás, David? Porque me contabas el primer día de verano que estabas enamorado, Ay, sí, luego me bueno. dijo Teba que te habían dejado. También. Ay, ¿Tú ay, cómo ay, estás? Pablo. Pues mira, es que me ha pasado de todo. O sea, me enamoré. Sabes que estoy enamoradísimo de un chico que se llama Jaime, jovencísimo, por cierto, mira, así como tú, Pablo, con una madre Milú, que no me dejaron. El día, yo tengo el día. Tengo el día porque la semana pasada dije que estaba súper enamorado y ayer por la noche me dejaron. Vaya por Dios. No puede ser. Saltó la noticia. Vale, la noticia. Y te va riéndose, pero menuda Bueno, desgraciada. Es que te va, tiene tela, pero es que después conocí a un cristalero estos días. Es que es un poco complicado, pero bueno, yo me he propuesto conocer a todos los chicos que me escriban y que quieran conocerme. Pero claro, es que el sábado estaba tan desorientado, tan en shock, que al final me fui con una chica. Sorpresa. Me fui con una... En fin, pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Yo creo sinceramente que me ha tenido que pasar todo esto para darme cuenta, pues que, a ver cómo lo digo, pero es que de quien realmente estoy enamorado es de ti, Pablo. Ay, Dios mío. Así, así como Pero te lo David, cuento. vamos a Pero ver. no quiero que me digas nada. No quiero Vale. que me digas nada porque quiero vivir con Vale. esta ilusión hasta el verano que viene. Porque, perfecto. claro, tú tendrás una novia hoy y otra mañana. Claro, ya me lo Es advirtió. así, de hecho, es así. Hombre, es hombre, así. es que ya me lo advirtió mi queridísimo Bad Bunny cuando vino a Coruña en el 2017 a actuar a Pelícano, que me dijo: David, ten cuidado con los Casanovas. Y mira la hora dándose un beso con un chico en los premios MTV que hablábamos antes por lo de Sargadelos, que fue donde le dieron el premio Mejor Artista. El próximo año me dijo que visita nuestra tierra. No sé si sí querrá sea. verme. Y mientras que él se aclara, bueno, su Titi preguntándole si tiene muchas novias. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Bueno, entonces, David, ¿lo nuestro lo dejamos para el verano que viene o así en el aire? Es que yo no quiero saber, yo no quiero saber. Es decir, porque a mí me está escuchando mi familia y tú le vienes con estas cosas y yo no los aviso. No, mira, no los Ahora- avises, pero te vas a venir esta noche conmigo a un VIP para ver Adelante. París de Nada. Bueno, Oye, bueno, decías bueno, antes. es que, a ver. No, ya está. Hombre, No me puedes ofrecer ¿hay mejor algo plan, ¿eh? más bonito para cerrar el verano que ver la orquesta París de Novia? No lo hay, no lo hay. Que toditas son mías, una dominicana que juega bombón, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Que sí, que Bad Bunny está muy bien, pero mejor estar a París de Novia. ¡París! ¡París de Novia! Y si no, que se lo digan ahí en el control, en donde tenemos a Julia Cernadas dándolo todo. Cuidado que aquí llegó. David, que muchísimas gracias por este verano. Ay, muchas gracias a vosotros. Y estamos en contacto, por supuesto. Sí, nos vemos. Agarra a tu pareja y bailalo feliz. Todo el mundo. Señoras y señores, que llegamos al final, que estamos a viernes, que nos vamos a dar un descanso, pero que el lunes estamos de nuevo aquí, en la sintonía de Radio Coruña. Empezamos temporada nueva, dejamos atrás la temporada de verano y temporada nueva. Así que nos queremos a todos aquí,
Vuelven las estrellas, vuelve Teba Chacón también. Entonces, pues hombre, estamos esperando también verla de nuevo por aquí. Lo dicho, la cita 12:40 hoy por hoy a Coruña. Se quedan con los compañeros de los servicios informativos. Pasen un muy buen fin de semana. Un beso.